del hombre más importante del Pacto de Toledo cuando se creó, que es el señor Carles Campuzano. Dos posiciones suyas claramente, largamente expuestas por él y que quiero recordar aquí, vinculado al Pacto de Toledo y vinculado a los problemas a los que nos enfrentamos hoy día. Se pronunció claramente por la sustitución de cotizaciones sociales por impuestos, de una manera neta, clara y contundente. La derecha, la patronal, necesita combatir por reducir los costes laborales, una parte muy importante de los cuales son las contribuciones sociales, y un eje permanente de la burguesía es de reducir los costes laborales. Ellos dicen que para competir mejor que en Europa, en las facultades y los que estudian un poquito de economía decimos que es para aumentar los beneficios empresariales, pero bueno, ellos dicen eso y ese es el centro de combate que ya plantea desde el propio inicio del Pacto de Toledo. La otra reivindicación o posicionamiento extremo de este hombre claro y nítido, también muy actual, que me parece importante recordar, es su posición con que la viudedad y la orfandad dejen de ser una prestación de seguridad social y pasa a ser una prestación asistencial, una prestación de pobres. Eso que afecta de lleno a las mujeres, a las viudas, es un tema, por así decir, sangrante, que yo creo que es importante de destacar, porque eso está teniendo bastante efecto en los posicionamientos de unos y de otros. Particularmente importante y serio es cuando hay alguna organización sindical que lo asume como propio. Esto es el arranque que quería yo darle a esta conversación abierta con vosotros. Pero dentro de este paso por ir delimitando cosas, yo quisiera pasar a delimitar qué se entiende de el contenido estricto y de lo que se entiende por seguridad social. El nombre, porque tiene importancia, el nombre de seguridad social es moderno. Arrancó en 1935 en Estados Unidos con la Ley de Seguridad Social de 1985. Con anterioridad aparece citada por Simón Bolívar en 1919 cuando dice, lo voy a recordar, os lo voy a decir en honor a ese pueblo de Simón Bolívar amenazado hoy por el imperialismo y resistiendo a todos los ataques que le vienen de fuera. Dice Bolívar, el sistema más perfecto de gobierno es aquel que engendra la mayor suma de bienestar, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de seguridad jurídica. Pero a pesar de esta alusión de Bolívar a la seguridad social, es un concepto moderno que nació en Estados Unidos y que después ha tenido una derivación particular hacia los países anglosajones distinta de la que han seguido los países continentales europeos. La seguridad social está enfrentada al concepto de riesgo. La seguridad social, su contenido es hacer frente a los riesgos normales del trabajo, de pérdida del trabajo, al riesgo de enfermedad, invalidez, la vejez, y comprende también los procedimientos para enfrentarse a estos riesgos. La seguridad social en realidad es un entramado de disposiciones, de dispositivos para hacer frente a estos riesgos que son normales en la vida humana, pero que en el trabajador genera el riesgo ante el trabajo. El origen es efectivamente el movimiento de la clase obrera, los intereses de la clase obrera, pero que así también ya aparece en la propia ley de 1985 de Estados Unidos, que estaba dedicado principalmente a los riesgos propios y tradicionales del movimiento obrero, como era el paro y la vejez. Pero en torno a estos riesgos, ya con anterioridad, sin ese nombre, sin vincularlo a la de seguridad social,
ya aparecen desde el origen del movimiento obrero, aparecen en la organización de la clase obrera en torno a fórmulas para hacer frente a estos riesgos. Me refiero en concreto a las sociedades de socorro mutuo, que muy de pasada, diré como desde la primera internacional hay un llamamiento a toda la clase obrera de todos los países con asociaciones vinculadas a la Asociación Internacional de Trabajo, a que los trabajadores constituyan asociaciones de socorro mutuo y una cosa muy importante, dice, y a que se pongan en relaciones entre las asociaciones de socorro mutuo de otros países. O sea, cómo desde el origen del movimiento obrero, el movimiento obrero asocia a su propia organización este tipo de organizaciones de hacer frente a los riesgos de la vida, a los riesgos del trabajo, y cómo establece la necesidad de que las distintas organizaciones de socorro hablen las de unos países con otros, que se pongan en contacto, que los avances de un lado se los comenten a otro país para ver la forma de cómo estructuran una unidad, etcétera, y aprenden, por así decir, unos de otros. Mirad, yo una curiosidad con relación a España, me he traído, por ejemplo, una relación de 1860 de Córdoba, de la Asociación de Socorros Mutuos que había, de panaderos, zapateros, plateros, de Palma de Río hay tres, la Alianza Palmesiana se llama, la Humanitaria Palmesiana, los nombres son así, de los distintos sectores, sastres, zapateros, obreros de arte de la cordelería. Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante de este cuadro es qué prestaciones estas asociaciones de socorro mutuo prestaban. Leo, gastos de asistencia médica y medicinas, subvención por enfermedad, jubilación o imposibilidad para el trabajo para más de 60 años, gastos de defunción, etc. Si se miran otra e incluso a organizaciones de sectores mayoritariamente trabajadores de mujeres, donde incluso incluían entre las prestaciones de sus asociaciones de socorro mutuo la atención a la maternidad, etcétera, y al parto. Que pone al lado, pone la prestación en que consistía. Pues en algunos lo ponen 4 reales, 1 peseta y 2 reales. Yo creo que bueno, no sigo. Quería enseñaros esa curiosidad, pero esa curiosidad que lo que hace es que ancla en el movimiento obrero, en la organización de la clase obrera, la organización también de la lucha por reivindicaciones, por prestaciones, porque la seguridad social es originada por la pelea del movimiento obrero desde su origen, desde que se constituyó junto a organizaciones políticas, sindicales y de socorro mutuo mezcladas, donde se organizó el movimiento obrero, y eso es importante de no perderlo, y es por lo siguiente, porque las condiciones de nacimiento de una institución social determinan su futuro, determinan su fuerza, determinan dónde están los anclajes de su fuerza. Y los anclajes efectivamente de la seguridad social están en los anclajes y la vinculación que tiene con la clase obrera. ¿Cuándo nace en España la seguridad social? La seguridad social en España nace, por así decir, en el sentido más moderno, con la ley Dato. La ley Dato es la ley contra accidentes de trabajo del 30 de enero de 1900. Dato era ministro del Interior, entonces se va de Gobernación, que hace esta ley. ¿Qué es lo importante de esta ley? Es que después de duros combates de la clase obrera, de muy duros combates, donde decían la responsabilidad de un accidente de trabajo es del patrón porque no mantiene las condiciones adecuadas las instalaciones. Mirad, desde 1838 a 1900 solamente hubo en el Tribunal Supremo un juicio que le dio la razón a una viuda por su marido muerto en un accidente de trabajo.
casi en 2/3 de siglo, solamente una sentencia. Esto pone en relación a cuál era la magnitud del combate emprendido por la clase obrera española y sus organizaciones de entonces para imponer al gobierno una ley homóloga a la que existía en otros países por la imputar a la responsabilidad del accidente de trabajo a la patronal. En los mismos años hubo leyes similares en otros países europeos, porque era, como señalé antes, un combate iniciado al mismo tiempo en distintos países, unos se apoyaron a otros y así surgió la ley Dato. Un matiz importante, aunque parezca que voy a matar caballo, pero yo creo que es mejor así. Mirad, ¿qué quería comentaros? Cómo Dato, un gobierno de derecha, quiso esto, pero quería comentaros cuál era, por ejemplo, el enfoque que Antonio Maura, el ministro, le da a la actividad gubernamental. Y dice lo siguiente, y es importante desde mi punto de vista. Dice cuál es la responsabilidad de los partidos gubernamentales. En aquella época muy de derechas, ojo, comillas, dice, los partidos gubernamentales deben consistir su tarea en desarmar al socialismo mediante la aceptación inmediata, o mejor dicho, anticipada, de sus reivindicaciones justas, simultaneando esa conducta con la represión más enérgica posible ante cualquier conato. Es decir, cómo la burguesía muchas veces ante un tema lo adopta, lo hace para intentar de quitar a las organizaciones de la clase obrera el éxito y va a hacer, en fin, el éxito de combates seculares. De hecho, esos son conquistas de la clase obrera, aunque sea un gobierno de derecha el que lo ha hecho por presión de la propia clase obrera. Una cuestión muy importante es la situación en Alemania, porque los sistemas como el nuestro, que se habla de reparto, decimos, son sistemas del tipo bismarckiano. ¿Qué quiere decir eso? Un paréntesis, lo explico. Después de la Comuna de París y la derrota de la Comuna de París en Alemania, el Partido Socialista Alemán luchó bastante por insertarse en el movimiento obrero, que dicen historiadores que como las indemnizaciones millonarias que tuvo que dar Francia, 50.000 millones de francos, a Alemania, se habla que con eso se hubo un cierto incremento de la política industrial en Alemania total, una gran concentración de la clase obrera, de la migración campesina hacia las ciudades y un resurgir y un afianzamiento del Partido Socialista Alemán, que en el 77, 1877, tenía 12 diputados. 12 diputados, por además el partido hacía gala del apoyo a la Comuna de París y tal. Bismarck tuvo la siguiente intervención. Cogió y prohibió al Partido Socialista y recuperó la acción solidaria y organización de la solidaridad que el Partido Socialista llevaba en el movimiento obrero. Es decir, el Partido Socialista Alemán que montó una cantidad de sociedades de socorro, de cooperativas, de asociaciones, de clubes, de prensa, de periódicos, etcétera, fue prohibido el partido, las asociaciones fueron disueltas, sus dirigentes fueron encarcelados o expulsados del país, y al mismo tiempo Bismarck creó públicamente una sanidad pública y unos servicios de atención a las trabajadoras, al despido, a la invalidez, a las pensiones, etc. Esto es importante, es la misma mecánica que antes expliqué como el propio Maura plantea para España, aprendiendo del caso alemán, obviamente, y ¿qué significa eso? Significa que como instituciones de la clase obrera, métodos de la clase obrera, fueron por el propio gobierno alemán incrustados esas conquistas dentro de instituciones amparadas y tuteladas por el Estado, intentaron robarles a la clase obrera, y es decir, de cómo incluso dentro del Estado burgués
ancladas ahí dentro, incrustadas ahí dentro, aparecieron instituciones que fueron en su origen respuesta a la necesidad del movimiento obrero. Esto es un dato muy importante porque yo voy a explicar después, ya no hace falta, ya lo avanzo, de que situación así pasa en todos los países hoy día y en concreto en el nuestro con nuestra seguridad social. Concluyo esta referencia a Alemania en el sentido de cuando se prohibieron, 10 años después se autorizaron los partidos, el Partido Socialdemócrata Alemán recobró toda la fuerza y mucho más que nunca había tenido. Entonces, en España, así cierro un capítulo, un área que yo concluiría en el sentido de decir la seguridad social está hecha, está forjada de la lucha del propio movimiento obrero, es unida al origen del movimiento obrero a lo largo de los siglos de su constitución, y por eso hoy día es un anclaje y ayuda a constituir a la propia clase obrera como clase. La seguridad social actual en España, ¿cómo está? Yo creo con esto que hemos delimitado algunas cosas. Hemos delimitado lo que es el sistema bismarckiano, es decir, el sistema de reparto a nivel general, cómo está separado del origen de los Estados Unidos y la proyección que tuvo los Estados Unidos en los países anglosajones, donde la seguridad social con ese nombre tiene un contenido diferente en cuanto a su financiación, porque principalmente se financia con impuestos, mientras que los sistemas de reparto de bismarckiano, ¿sí? Europeos, de Europa continental, están sistemas de reparto financiados con cotizaciones sociales y ancladas en la fuerza de la clase obrera y en la organización de la clase obrera. El sistema nuestro de seguridad social. Algo similar, ya decía al anterior, se creó la ley de bases es del 63. Un pequeño paréntesis. ¿Qué pasó en los años finales de los 50 y principios de los 60 en España, en la España dura del franquismo? Lo que ocurrió fue la clase obrera logró reconstituirse en clandestinidad, logró en algunos sitios recomponer la UGT, no ya los que venían de la República, sino con gente nueva que se incorporó a la organización, se crearon las comisiones obreras, y estos son datos muy importantes. La clase obrera empezó una huelga, utilizó una huelga muy dura, recuerdo lo de Asturias, la huelga minera que se tiene por toda España, es decir, el movimiento obrero apareció con todo el contorno de una clase obrera unida a nivel de todo el Estado contra el franquismo y levantando una bandera de las reivindicaciones, de las libertades democráticas, de los derechos, que tuvo su efecto. Su efecto, aparte de la represión, que eso está claro, pero la clase obrera española, en el marco más duro del franquismo, logró arrancar a la burguesía la seguridad social que, empezando por una ley de base del año 63, hoy día sigue siendo la Ley General de Seguridad Social la heredera de aquella concesión que el franquismo dio ante las luchas brutales y las peores condiciones de la clase obrera española de finales de los años 50 y principios de los 90. La seguridad social española hoy día es una conquista de la clase obrera española, llevada en las peores condiciones, en las condiciones del franquismo. Y eso es un elemento muy importante para entender todo lo que ha pasado posteriormente. Por eso yo aludía antes al caso importante de lo que pasó en Alemania o lo que se aludía en España en relación a la datos y los comentarios de Maura con relación a cómo la burguesía a veces debe de adelantarse para intentar capitalizar situaciones.
con la pretensión de desmovilizar el movimiento obrero, pero eso es lo que, bueno, y ese es el contenido que yo quería destacar del origen de la seguridad social española. Retomo la frase por la que arranqué con relación al Pacto de Toledo. Cómo ellos enfocan el sistema de reparto, el obstáculo para todas las rectificaciones, modificaciones que quieren hacer de la seguridad social. Y es que en torno a este tronco del sistema de reparto, anclado en la lucha de clases, anclado en la fortaleza de la clase obrera, ha sido el pilar, el bastión, desde donde se ha generado fuerza para arrancar conquista en toda una serie de sectores sociales y arrancar conquista en otros ámbitos. Por ejemplo, hoy día, dentro del ámbito general de lo que se puede llamar que es la seguridad social, pues hay prestaciones que no son contributivas. Hay incluso prestaciones que hagan los ayuntamientos. La ley de dependencia de Zapatero, la que tiene embarcada y atascada la residencia por ese colaboración público-privado que estableció Zapatero en la ley de dependencia, pues forma parte de la seguridad social, o sea, en sentido amplio. El seguro de desempleo. El desempleo es una prestación que se cotiza, forma parte de la seguridad social. Sin embargo, el núcleo de formación de todas estas conquistas, el núcleo de formación se llama, como bien dice los señores que iniciaron el Pacto de Toledo, en el sistema de reparto. Eso es donde está en el centro, y por eso es ese centro al que ellos quieren torpedear. Y no solo el capital financiero, en su necesidad de huir necesita abrir espacios a su negocio, necesita rentabilizar, necesita romper aquellos espacios que están cubiertos por lo público, como la seguridad social. Necesitan que desaparezcan esos obstáculos para que puedan entrar en ese gran pastel que es la seguridad social de 140.000, 150.000 millones de euros, un 25%, un 25 o un 30% de los presupuestos generales del Estado. No es un pequeño pastel, es una cosa, y ahí eso explica la unanimidad de todos los portavoces del capital, de todos los portavoces de la burguesía, al unísono, clamando, como al principio expliqué, citando a la OCDE, a la AIRE, al Banco de España, a la COE, con su plan de acosar y de atacar y de destruir ese bastión que es una conquista del movimiento obrero. Al mismo tiempo, cada uno plantea sus reivindicaciones. La COE, por supuesto, su centro de gravedad es la reducir, como señalé al principio, encabezado por la gente más preparada de la propia burguesía, como el campuzano ese, proponiendo el traslado, la sustitución de las cotizaciones sociales por impuestos, ¿no? De hecho, la COE, por ejemplo, mirad, la COE, por ejemplo, lo tengo aquí delante, tengo unas propuestas de negociación colectiva que hacía COE y CEPIME a los sindicatos, pues ni más ni menos que plantea en relación a la seguridad social rebajar las cotizaciones sociales de las aportaciones de las empresas, eliminar la cotización adicional por horas extraordinarias en las empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, a la mayoría. Suprimir la obligación empresarial del pago de la prestación desde el cuarto al quinto día por enfermedad. Es decir, esas son las reivindicaciones concretas de la tabla de la COE. Entre esas reivindicaciones concretas, no queráis que se queden ahí, afinan mucho. Hablan de creación de comisiones paritarias, es decir, el consenso, para arreglar a nivel de empresa vinculada a los sindicatos,
de sustituir, de reducir capacidades sindicales en relación a la seguridad salud, es decir, en fin, reducir los créditos horarios a los delegados, limitar los mandatos, en fin, ataca en todos los frentes. Constatación de cómo el capital tiene muy claro que la seguridad social está asegurada por el combate de la clase obrera y sus organizaciones desde cada una de las empresas, desde cada uno de los sitios y en todos los sitios, desde cada uno y en todos los sitios, es el baluarte donde está afirmada el sistema de reparto. Por eso propone de reducir la capacidad de los sindicatos de intervenir. Cosa distinta es que lo que lo conocemos un poco, pues muchas veces se soluciona uno cuando hay ocasiones en que no se es más diligente a la hora de las exigencias sindicales en las empresas, etc. Igualmente, en cuanto a posiciones de la COE, en las últimas elecciones políticas, elecciones generales, la COE plantea descaradamente la reducción de las cotizaciones sociales. Es decir, ellos lo tienen claro, se sabe por dónde van y eso lo tienen, lo tienen claro. Paso a otro asunto, con la idea que nunca sabe si consigue de dar unas visiones globales, o eso nunca se sabe, eso lo sabemos al final. Quería decir que en este sistema de reparto que funciona en las cotizaciones sociales como ingreso y en gastos en las prestaciones de seguridad social establecidas, la clave política del momento que todo el mundo cuestiona es sostenible este sistema, es decir, este sistema que funciona con cotizaciones sociales como ingresos y los gastos establecidos de prestaciones es sostenible, se puede mantener en equilibrio. Yo afirmo con rotundidad lo siguiente: hay unanimidad en toda la derecha y a gente equivocada. Hay unanimidad en toda la derecha de que el sistema no es sostenible. ¿Y en qué cosas se apoyan? Se apoyan en que anualmente hay, dicen ellos, entre comillas, digo yo, un déficit de 18.000 euros anuales, 18.000 millones de euros anuales, que la deuda de la Seguridad Social actualmente, en el pasivo de la Seguridad Social hay 65.000 millones de euros, que al final de año puede que se llegue en las cuentas de la Seguridad Social a cerca de los 100.000 millones de euros, efectivamente. Con esos datos falsificados, sí hay mucho voluntario a decir de que el sistema no es sostenible. Con esos datos falsificados, efectivamente, y el capital se frota las manos. Los periódicos, los grandes titulares, excepto el periódico que organiza este acto, Informaciones Obreras, que modestamente defendemos lo contrario. Es decir, porque hay una gran mentira que se cultiva y se miente y se quieren ignorar hechos muy importantes por pura conveniencia. Por conveniencia se esconde de que la seguridad social ha sido saqueada durante decenios. La seguridad social ha sido saqueada y utilizado sus recursos por parte de los gobiernos para fines que no eran los propios de la seguridad social. En los papeles oficiales del Pacto de Toledo, de la sesión que acabó hace casi un año, existe constancia escrita en papeles que yo creo que son oficiales, están ahí recogidos. Más de $500 millones de euros se ha saqueado de la seguridad social para otros fines. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que eso se quiere, esa pieza se ignora, se tiene que ignorar, porque si no, no se podría decir que el sistema no es sostenible. Para decir, como dicen todos y todas, que el sistema no es sostenible, necesitan quitar este dato, esconder este dato. Por eso alguna gente defendemos que haya una auditoría pública y que eso salga a la luz.
Y un tema importante, donde se miente. Mirad, ¿qué significa que nuestro sistema de reparto se base en la solidaridad intergeneracional? Se basa en una solidaridad interna de la clase obrera, en que la clase obrera activa financia con sus cotizaciones, con una parte de su salario, la pensión y las prestaciones de aquellos que también estaban afiliados en su momento, o sea, de aquellos que hicieron lo mismo con los anteriores, y esa solidaridad obrera se materializa en esto, en que los activos pagan las pensiones y prestaciones de los pasivos. Pero ¿cómo hacer las cuentas? Las cuentas no se hacen, estas cuentas no se hacen en función de un criterio anual. ¿Por qué no lo hacemos en función de lo que cada generación aporta? Por ejemplo, ahora dice que va a venir la generación Bobby Boom, que son una pela de gente. Vale, mucha gente va a pedir pensión. Pero digo yo, pero toda esta gente que ahora viene a coger una pensión, suculenta, dicen, suculenta, es porque han tenido cotizaciones suculentas. Porque ha habido hoy día una gran generación de pensionistas cobrará una pensión porque ha habido durante 40 años una gran generación de trabajadores que han cotizado. Y tienen razón la gente de mi edad, digo, la vuestra no sé cuál. Tienen razón cuando dicen, ¿dónde está lo que yo he cotizado? ¿Dónde están los decenios porque los que yo he cotizado? ¿Dónde están los esfuerzos que he hecho en mi empresa porque las horas extras se pagaran? ¿Dónde está el esfuerzo de mis peleas y de mi organización porque no hubiera sobres fuera de la nómina? ¿Dónde están las peleas que hemos tenido porque los chavales que entran a trabajar por poco tiempo, los aprendices estuvieran en el boletín de cotización? De nuestra guerra durante años, porque en el boletín de cotización estuviera todas las nóminas, todo lo que recibíamos estuviera cotizando a la Seguridad Social, ese esfuerzo, ¿dónde está? Y esa respuesta hay que decirlo. Esa respuesta hay que decirlo. Esa respuesta es que se ha utilizado para fines distintos de la Seguridad Social. Se han utilizado para fines distintos. Vamos a ver. La solidaridad interna de la clase obrera de la Seguridad Social es un contrato entre trabajadores. Es un contrato entre los asalariados. Entre nosotros nos pagamos a los anteriores porque los que vienen después nos pagarán a nosotros. Está basado en la solidaridad interna del movimiento obrero. Es lo que nos da fuerza en todos los aspectos. Es el ligamen, el cemento de nuestra clase. Y eso es lo que se quiere romper. Y eso es lo que se quiere romper. ¿Y qué ha pasado con esos grandes, gente que ahora se vincula y que antes eran grandes masas de trabajadores en activo? Pues que anteriormente había grandes excedentes en las cotizaciones. Y esos excedentes, que según la mínima norma de contabilidad de cualquier persona racional, debía haberse constituido en reserva, en una hucha de pensiones, para que no aclaremos, eso desapareció. Eso desapareció. ¿Y qué es lo que, esa desaparición, qué es lo que han hecho? Es esa reserva que es el lazo, el contacto entre una generación y otra, para mantener el mismo equilibrio, para mantener la misma equidad entre generaciones, que todos cotizamos lo mismo y todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué significa eso? Que si en la situación económica del momento hay más empleo, mejores convenios, como ocurría cuando nosotros estábamos trabajando, yo empecé en el 67. Es decir, que ha habido momentos, fuertes convenios, es decir, que ha habido superávit, ha habido excedentes, ¿sabes? Esos excedentes, el sistema de reparto de solidaridad intergeneracional obliga a constituir reservas para utilizar en situaciones como las actuales, en las que, debido a la crisis económica del capitalismo, hay paro, aumenta el paro, debido a las reformas laborales
que hay, se precariza, las cotizaciones bajan, las cotizaciones, los salarios, es decir, es para estos momentos. Y con el esfuerzo de explicar esta dinámica de una generación y otra, lo que pretendemos desde nuestras páginas de periódico nuestro es demostrar que el sistema es sostenible. Lo que es insostenible es todo lo que han hecho mintiendo y ocultando el robo. Eso es lo que es insostenible. Como el sistema de seguridad social nuestro es sostenible, todo lo que se ha hecho de reformas de pensiones no tenía sentido. No tenía sentido. Era porque se escondía dónde estaba la causa de la famosa crisis de la seguridad social. La causa no es una causa natural. La seguridad social, la institución, no es que eso se haya oxidado con el hierro que con el tiempo se pudre. No es como una madera que se pudre con el tiempo. Es la acción consciente de los gobiernos de meter la mano fácil en la caja única de la seguridad social, en el patrimonio que es patrimonio de la clase obrera, pero además esto no es invento nuestro, de los que hablamos, es la propia ley. La propia ley de seguridad social, en el artículo 103, dice que la seguridad social constituye un patrimonio único destinado solamente a los fines de las prestaciones sociales que están escritas y recogidas y asumidas en la propia ley, y que no tiene nada que ver con el presupuesto del Estado, no tiene nada que ver con el patrimonio del Estado, y ningún gobierno puede meter en la mano, porque no es suyo. Ningún presidente de gobierno, ningún presidente de partido puede meter la mano en la caja de la seguridad social, porque eso es de los trabajadores. Eso es salario diferido. Eso son cotizaciones sociales arrancadas en la lucha. Yo no quiero que nadie se siente violento, pero ningún gobierno tiene derecho a pactar con el otro gobierno de Euskadi el contenido de lo que es patrimonio de la seguridad social. Nadie tiene derecho, porque la capacidad del Estado se limita a la tutela, es decir, a que el cumplimiento de las legislaciones laborales se cumpla. No a meter la mano y no disponer, como se está en trámites de disponer con el gobierno vasco, romper la caja única de la seguridad social. Eso son cuestiones muy importantes, muy serias, que están sobre el tapete, que tenemos un pacto de Toledo que esto lo conoce y se callan, es el pacto de los silenciadores de los problemas, es el pacto de silencio de todo lo que pasa, es el pacto del silencio, en fin, bueno, está claro, no lo que digo. ¿Y por qué es importante hablar de este saqueo que ha habido? Porque eso es lo que nos permite hablar de soluciones. Es decir, sabiendo qué es lo que ha pasado, se pueden poner soluciones. Porque todos ocultan que eso ha ocurrido. Porque todos quieren innovar soluciones. Quieren innovar soluciones. Y para eso es por lo que es importante descorrer cortinas, abrir las puertas, que corra el aire. Por eso yo soy partidario de una victoria. No tengo ninguna ilusión en lo que las instituciones hagan, pero a ver si se puede clarificar qué es lo que ha habido, qué es lo que se ha hecho y hasta qué nivel ha sido el saqueo de la seguridad social. Porque ahora todos están desesperados en buscar nuevos ingresos. El problema es buscar nuevos ingresos, pero bueno, si el Pacto de Toledo, por ejemplo, se basa en ese engaño. El Pacto de Toledo ya 25 años hablando y todavía en estos 25 años no ha dicho que los excedentes de la seguridad social durante decenios se los han chupado los gobiernos. De eso no ha dicho nada, de eso no protesta nada, eso no se dice. Es decir, parte de que una ley natural ha hecho que la seguridad social tenga problemas.
tampoco lo dice la COE, por supuesto, tampoco el Banco de España, ni la IRE, pero tampoco los partidos, ni nuestros jefes sindicales. Hablan, no dicen cuánto nos habéis robado, dicen hay que crear nuevos impuestos finalistas, que si Google, que si la tasa Tobin, que si... Es decir, otros dicen, ojo, hay unos que dicen hasta el IVA. Vamos a financiar la seguridad social con el IVA. Claro, le añaden el apellido de IVA social. Con IVA social ya se puede vender, ya podemos vender en medio de múltiples conversaciones, de muchos levantar la mano, ya podemos coger y decir que ya hemos encontrado la solución a los problemas de la sociedad. Compañeros, reducir las prestaciones porque está en crisis, esa es la alternativa que se nos plantean. El ministro va por otro lado, el ministro quiere, es muy fino el hombre. ¿Y qué plantea? Reducir a los pensionistas, que haya menos pensionistas. ¿Cómo lo propone el hombre? Pues propone, dice, las jubilaciones anticipadas las quito. Pero este hombre sabe en qué país vive. La jubilación anticipada de un trabajador de 58 o 60 años es porque no encuentra empleo. Y por eso, y con las 400 euros que le dan, ¿sabes? No tiene para vivir. ¿Sabes? Es que además tenemos arriba en la estratosfera de este país a verdaderas lumbreras. Un trabajador de 60 años no encuentra empleo y se agarra a anticipada porque le dan un poco más, desesperado. Desesperado agarra un... Y el hombre dice, bueno, pues vamos a retrasar la edad de jubilación. La otra idea lumbrera que se habrá quedado temblando de pensarlo es, vamos a incentivar de que las personas no se jubilen con 67 años, que es lo que nos va a tocar hasta el año 27. Que se jubilen hasta los 70 años, que se jubilen más tarde. Pero bueno, vamos a ver. Hasta ahora, hasta cuando yo era joven, eran los jubilados los que estaban en las obras viendo cómo trabajábamos los activos. O sea, ¿qué lumbrera de ministro tenemos que propone una imagen de país de los viejos trabajando y los jóvenes pues sin trabajo y sin posibilidades de llegar al mínimo de años de cotización que están proponiendo para poder cobrarla? Es decir, es la destrucción de las conquistas, es la destrucción de lo que la clase obrera ha constituido en siglos. Eso es lo que tenemos por delante. Otros plantean, como señalé al principio, quitar la viudedad como prestación contributiva. O sea, pero bueno, si es una pensión contributiva porque lo decidimos los cotizantes, si eso es de los trabajadores, es un pacto entre trabajadores activos y pasivos. ¿Quién es usted? ¿Quién es ajeno a esa solidaridad de la clase obrera que debería estar bien manejada hasta por los sindicatos nuestros y los sindicalistas y no mirando para otro lado? Esa solidaridad interna de la clase obrera plantea la necesidad de que la viudedad es una prestación de seguridad social, de que la orfandad es una prestación de seguridad social. Y en base a criterios económicos, pues se dice, no, vamos a pasar la asistencial. Esas son algunas de las cuestiones que están sobre el tapete, pero que todas lo que procuran es, muchas de ellas son como trapos a los que se quiere que invistamos, que planteemos soluciones a esos temas, muchos de ellos coyunturales, pero que nos olvidemos de cuál es la base del problema. Y la base del problema es exigir que devuelvan lo que se necesita hoy día para quitar los déficits que ellos llaman. Nosotros, yo insisto, y sería importante que sea de las conclusiones lógicas de hoy, que exigimos que se respete el patrimonio de la seguridad social, que se respeten las cotizaciones, que se respete esto. Insistimos en que la demostración que hacemos, que queremos hacer y que yo quiero hacer es de que el sistema de seguridad social español, el sistema de reparto es viable,
que lo pone en peligro es la política seguida por los gobiernos que han precedido y queremos que siga, que eso se corte. Se plantea el problema, pero ¿qué instituciones son estas que mienten y ocultan la verdad? ¿Qué instituciones son estas que ocultan la verdad y ponen en peligro algo que la sociedad valora como un bien para toda la sociedad, como se ha demostrado en la crisis de 2008? ¿Cómo ponen en peligro lo que toda la sociedad valora como un soporte que ha sido, con las prestaciones de los abuelos, han vivido familias enteras machacados por la crisis económica? ¿Cómo quieren poner en riesgo ese sistema que se ha demostrado que es válido, suficiente? En fin, yo creo que me paro aquí y voy a otra cosa. Mirad, compañero, el movimiento, los pensionistas tenemos un problema, es que estamos aislados. Yo no quiero personalizar las cosas, pero somos personas mayores. A nosotros, a los que somos hoy día pensionistas, casi no nos va a llegar las reformas que están hablando, porque lo quieren hacer de una forma lenta para que tenga efecto poco a poco en el tiempo. A quien va a afectar la reforma es a todo el movimiento obrero, a toda la gente que trabaja hoy día, a toda la gente joven. A eso van a ser las víctimas, sobre todo, de las cuestiones que estamos hoy día peleando. Yo digo, los pensionistas estamos aislados, hay como un cordón, ya hasta la prensa. Los pensionistas se manifiestan por sus reivindicaciones. No es por nuestras reivindicaciones, es por lo que durante toda nuestra vida laboral hemos defendido, que es la seguridad social, que es una salvaguarda para el sostenimiento de toda la clase obrera y es un punto de apoyo para todas las conquistas obreras. Eso es un elemento importante porque de ahí tiene que desprenderse un llamamiento a los sindicalistas, a las organizaciones sindicales. Es decir, no podéis dejar de plantear las cosas en el terreno que están. No se puede dejar de mirar para otro lado, no se puede mirar para otro lado escondiendo las verdades de lo que han generado la situación actual de crisis. Nosotros pensamos y yo pienso que estas serían las bases para los combates que va a haber. Está claro cuál es la función del Pacto de Toledo. El ministro, ya hemos visto lo que dice, lo que avanza hasta ahora. Los representantes oficiales de la clase obrera quieren resucitar un Pacto de Toledo que está muerto. Se habla de la mochila austríaca, que no sabemos cómo eso quieren implantarlo o es solamente cuándo va a ser. Quieren vincular privatizar, inicio de privatización de fondos de pensiones, vinculándolo a los convenios colectivos, porque quieren implicar a los sindicatos y los sindicatos todavía no han dicho no. Y tienen que decir no a meter en los convenios colectivos, como ocurre en otras zonas del Estado, obligaciones para todos los trabajadores de convenio. Las pensiones mínimas asistenciales están en 400 euros, pensiones de miseria. El paro juvenil es insoportable. Son todos una serie de elementos que van a marcar las próximas semanas el combate. Pero van a iniciar combate. Yo quería añadir otro elemento que es más descarnado que el anterior, que es aunque puede parecer que está un poco descolgado del resto, quería comentar un poco lo que es la manipulación contable que desde los gobiernos se hacen reiteradamente de la contabilidad de la seguridad social.
cómo la ley dice claramente que han de hacer aportaciones lo que se haga para suplir la carencia de coyuntural de cotizaciones, y sin embargo se hacen préstamos a 10 años, vale. Pero los préstamos en el presupuesto del Estado lo que supone es que no se reconocen como gasto. Es un tema técnico, pero significa que no se recoge como un gasto del presupuesto del Estado. Significa que no cuenta como un componente del déficit del Estado. Es decir, se falsifica las cuentas del Estado en cuanto al déficit. Pero es que a su vez ese préstamo en la contabilidad de la Seguridad Social es recogido como una deuda, pero como una deuda que va, falsa deuda, que va aumentando año a año, que al final de año puede llegar a los 100.000 millones. Es decir, se presenta un panorama en lo que hay un falso déficit de la Seguridad Social, un falso préstamo de la Seguridad Social, una falsa deuda de la Seguridad Social y un falso déficit del Estado, del Estado que está escondido en las cuentas de la Seguridad Social. Y nosotros decimos, el cumplimiento de la ley de seguridad social no es opinable, es como otra ley. El cumplimiento de la ley de seguridad social es obligatorio. Cúmplanlo ustedes, señores del gobierno. Cumplan ustedes la ley de la seguridad social, que obliga a que ustedes hagan aportaciones y no quedan una imagen felicitada y aplaudida por todos los enemigos de la seguridad social diciendo que está endeudada, que está en quiebra y que hay que cerrarla. Compañeros, yo quiero ir acabando y quería simplemente comentar que nuestra lucha por la verdad no es por una verdad histórica, es una lucha porque explicando lo que ha ocurrido puede explicarse soluciones ciertas y razonables para el presente. Exigimos que el Estado haga aportaciones necesarias, que se cumpla la ley de seguridad social. El Pacto de Toledo es un fracaso, 25 años de fracaso, 25 años de silencio y buena cara y esconder los desmanes contra la seguridad social perpetradas por los gobiernos. Ni pío dicen de las manipulaciones de cuentas, ni pío dicen de las políticas de los gobiernos imputando gastos indebidos. Compañeros, mañana sin embargo, se está preparando una reacción, un rechazo a todo esto. Yo tengo y estoy muy contento de poder decir en voz alta que los pensionistas no hemos estado paralizados por el virus. Mañana se pide la COESPE una concentración ante las Cortes, porque gobierne quien gobierne, todo el mundo sabe lo que dice. Mañana hay concentración entre las Cortes en Madrid. El reto está planteado. Nosotros, los pensionistas, dicen que van a seguir. Es un llamamiento a toda la clase obrera. No es un llamamiento a los pensionistas a acudir. Es un llamamiento a los sindicalistas. Es un llamamiento a la juventud. Es un llamamiento a toda la gente que tiene confianza que podemos darle la vuelta a los problemas de este país. Y al mismo tiempo, queremos que ocupe un lugar central en todos los días sucesivos el pronunciamiento sobre las diferentes juguetes, las diferentes propuestas, muchas de ellas tentativas que se van a plantear en el Pacto de Toledo. Vamos a estar al loro. Y yo os aseguro, con el permiso del resto de los compañeros míos del periódico Información Nueva que organiza eso, que nuestro compromiso es seguir diciendo la verdad, nuestro compromiso es que nadie nos va a callar, nuestro compromiso es contribuir dentro de la fuerza y de las posibilidades que tenemos en seguir nuestro combate porque la verdad sea conocida y por arrinconar a los que mienten, a los que esconden y ocultan intereses de la clase obrera. Muchas gracias y nada más, a vuestra disposición.
Muy bien. Tenemos todavía un tiempito, yo creo, que para poder participar, para poder dar opinión o preguntar. Tengo dos solicitudes de intervención, de dar opinión. Una es de Floren Dimas, el primero, y el segundo es José Gil Romero. Si queréis, antes de empezar las palabras, si queréis alguno decir algo, pues, o apuntaros, vamos, para decir algo, quiero decir, pues levantar la mano. Estoy viendo ahí Pepe, Impo. Vale. Más compañeros, un segundo, darme un segundo. Xavier, estoy viendo aquí a Xavier también. A ver, así podemos repartir un poco el tiempo. Vamos a ver quién más. No veo más. Muy bien. Yo no sé cómo pedir la palabra aquí, que estoy en el móvil. Ya la has pedido, venga. Ok. Espera, tengo Carmen y Juan. Vale. Carmen, Juan. A ver si veo a alguien más. Juan y Carmen. Venga, vamos ya dando palabras. Entonces, empezamos por Floren Dimas. Quítate el micrófono, lo primero, que lo tendrás puesto. ¿Se me escucha? Sí. Hombre, amigo Floren, me alegro saludarte. Hola, muy buenas a todas y a todos. Saludos desde la región de Murcia. Zona ocupada, esperemos que nos podamos alguna vez liberar de los gobiernos estos que tenemos por aquí. Mi pregunta, bueno, en primer lugar, felicitar a este maravilloso orador, lo ha dicho clarísimo. Me encanta la intervención, pero como los Juegos Florales son en mayo, pues para el año que viene le daremos los intereses de las LOAS. Yo quisiera preguntar únicamente si entre este tipo de uso fraudulento de los fondos de la Seguridad Social se encuentra la compra de deuda pública por parte del Estado con dinero de la Seguridad Social. Vale. ¿Cómo hacemos? ¿Yo respondo a las cosas una a una o como vosotros? Yo creo que es mejor apuntarlo las cosas que preguntan y luego responder a todas para no liarnos, ¿vale? ¿Has terminado, Floren? Sí, gracias. Vale, gracias a ti. José Gil Romero. Buenas tardes. Antes de nada, un saludo, Juan Miguel. Hombre, José, muy buena. Ya nos echaremos la bronca por teléfono porque no procede aquí, porque no vamos a coincidir en muchas cosas. Saludo al compañero Pepe de Sevilla y a Carmen de Sevilla. Y un saludo a Jordi, que hace tiempo que no lo veo, y a los demás no os conozco. Es que Juan Miguel ha tocado muchos palos y solamente tengo 5 minutos, le voy a dar tiempo. Yo soy más pragmático, no soy tan dogmático como él. Yo a lo mejor no me considero obrerista, me considero trabajador. Y ese concepto siempre estamos discutiéndolo él y yo. Y entonces yo me voy a lo concreto. Y aquí hay un problema de mensaje. El mensaje que nos está viniendo de todos los organismos europeos, de toda la influencia de la derecha, es el que ha dicho él. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para romperlo? Bueno, yo recomiendo que esta intervención a la información obrera lo haga en streaming para que pueda, a través de un canal de YouTube, pueda invitar a mucha más gente y lo puedan ver más gente. Segundo, la Ley General de Seguridad Social hay que cambiarla. No podemos quedarnos ahí en plan. Por ejemplo, la jubilación, pues efectivamente, con el retiro obrero y con el SOBI, era a los 60 años, pero como la esperanza de vida fue evolucionando, se pasó a los 65. Y por la misma evolución de la esperanza de vida, se ha pasado a los 67. Yo veo muy difícil que cambiemos lo de los 67 años, pero sí podemos hacer una cosa, que no se ha hecho, ni se está tocando, ni se está discutiendo, que es aquellas profesiones que hay que reducir la edad de jubilación con coeficientes reductores. Ustedes podéis entender que los conductores de Renfe, los famosos maquinistas, sigan teniendo coeficientes reductores para jubilarse antes de los 65 años, por favor, mientras un albañil, un submarinista, un hombre que está trabajando en las alturas
se tiene que jubilar a los 67 si no tiene las cotizaciones suficientes. Esto hay que incidir. Otra cosa es la muerte y supervivencia, que quieran llevarlo al sistema no contributivo. Si no tenemos claro cuáles son los principios del nacimiento de la Seguridad Social, que se mantiene, y qué fin tenía la Seguridad Social, era uno muy simple: cubrir los estados de necesidad. La muerte y supervivencia es un estado de necesidad del trabajador que fallece y su familia tiene derecho a eso. Y por lo tanto es una pensión contributiva y esto hay que defenderlo. Pero ojo, que hay gente en COESPE, que por eso Juan Miguel cuando habla COESPE, la COESPE no es una sola cosa, es el conjunto de muchas. Hay gente en COESPE que están pidiendo el 100% de la base reguladora del pensionista fallecido. Y eso es una locura. Y también hay que combatir esas peticiones, que no lo ha dicho, pero yo con él lo suelo hablar y no da tiempo de explicar ahora por cuál es el motivo. Otra cosa que se habla y perdemos el tiempo es blindar el artículo 50 de la Constitución. Compañeros y compañeras, la Constitución no se puede blindar las pensiones. A ver si entendemos. Si alguno quiere saber por qué no, yo tengo un artículo hecho, Juan Miguel obra en poderle, os lo puede repartir en información plena, comprobado por profesores constitucionalistas, que es imposible. No se puede blindar el artículo 50. Y en cambio la COESPE sigue manteniendo 5 reformas al artículo 50. Seamos realistas. Hay otra cosa que defender, como ha dicho él, lo que es el sistema contributivo a no contributivo, que son las cotizaciones y los impuestos. Como la parte social de la seguridad social se financia con impuestos, nos quieren meter todos en el saco de que los impuestos son necesarios y las cotizaciones no, que se pague todo con impuestos. Y ese sí es el mensaje que hay que combatir, y mucho. Y hay una cosa que Juan Miguel, quizás por ser sindicalista en activo, yo he sido sindicalista, ahora ya no lo soy, por convicción y porque soy un pensionista. En la Seguridad Social, en la Comisión Ejecutiva, hay tres representantes sindicales y las cuentas se aprueban todos los años. Y desde el 77 hasta el 2016, la Comisión Ejecutiva ha ido firmando la salida de dinero que los ministros de Hacienda han ido pidiendo. El terremoto de la Orcá se pagó con dinero de la Seguridad Social. Las autopistas se han pagado con dinero de la Seguridad Social. La compra de armamento con la Seguridad Social. Y cada vez que el Ministerio de Hacienda necesitaba dinero, se cogía ahí. Una pregunta que os hago a todos. ¿Con qué se cotizan las clases pasivas? ¿Alguien sabe cuánto cotiza por una persona en clase pasiva? Pero es más. Eso ya están jubilados y ahora han pasado a que la gestión de la Seguridad Social, que eso es otro problema. ¿Qué pasa con la sanidad privada que están teniendo Mufase, IFA y Mujaje pagada con los impuestos de todos los españoles? No de los trabajadores, de todos los españoles. Y aquí nadie dice ni pío. A mí me gustaría que eso sí se viera, si el Pacto de Toledo tira para adelante, a mí me gustaría que eso se viera en el Pacto de Toledo. No solamente atacar el tema de pensiones contributivas. Y hay otra cosa que Juan Miguel ha tocado de refilón, quizás porque es un forofo también de esto, es que ha pasado con el patrimonio de los mutualistas. Todo el patrimonio inmobiliario está ahí utilizado por las comunidades autónomas. Y no pagan ni un duro. Es más, el hospital más grande que hay en Andalucía, que es el Virgen de Rocío, tiene 7 cafeterías. Ese hospital es nuestro, de la Seguridad Social. La Junta de Andalucía no paga un duro. Ni ninguna comunidad, porque ningún presidente de comunidad va a decir yo quiero pagar el alquiler a la Seguridad Social. Pero nadie lo reclama. Bueno, pues ese hospital tiene 7 cafeterías, que es explotada en el espacio público, que es nuestro, de la Seguridad Social, y se están llevando el dinero ellos. Pero esto aquí en todas partes. Y ha tocado una cosa, que no voy a aclararla del todo, pero la he insinuado. La transferencia de gestión al País Vasco, lo siento por los compañeros y compañeras que veo que hay aquí, que son del País Vasco y de Navarra, la transferencia de la gestión a la Seguridad Social, hay que oponerse, pero fundamentalmente por un motivo, aparte de la ruptura de la caja única. Es que la gestión de las pensiones no contributivas en el País Vasco nos cuesta más dinero gestionarlas que pagarlas. Y eso no se sabe. Y no se dice. Son 40 millones los que se pagan todos los años de pensiones no contributivas en el País Vasco y 40 millones que se le dan al gobierno vasco, aparte del cupo, para gestionarlas. Y todo el mundo callado. Todos los gobiernos callados. Y este gobierno de coalición que tendría que un poco tirar de la manta, pues no tira.
Y no quiero, porque ya llevo 6 minutos, perdonarme porque me embalo. Vale, vale, gracias. Pepe Sevilla. Quita el micro. Sí, tú, quita el micro. Póntelo, vamos. Es que estás con el micro quitado. Actívalo, activa el micro. Ahora, venga. A ver, sí, ahora parece que sí. Bueno, me llamo José Gallego, intervengo en el movimiento pensionista a través del MAT, movimiento que se constituye como consecuencia de la expulsión por parte de COESPE de la mayoría del pensionismo en Andalucía, pero no por ello dejo de opinar que COESPE es el centro nucleador del movimiento pensionista. Como no podía ser de otra forma, bueno, pues agradecer la intervención de Juan Miguel, felicitar a Información Obrera por este tipo de actos que deberíamos de propiciar aún más y congratularme a mí mismo por la presencia variada y variopinta del conjunto de los compañeros que estamos aquí presentes. Yo quiero ir más a la perspectiva y a la propuesta de futuro, porque bueno, Juan Miguel lo ha explicado ya de tal forma que no sería necesario el remarcar. A mí me interesa más ir a la propuesta de perspectiva y a la propuesta de futuro que tenemos los pensionistas. Juan Miguel lo ha dicho de una forma clara. Yo estoy convencido, soy un defensor convencido de que las pensiones no son de los gobiernos, las pensiones no son de los partidos políticos, las pensiones, si me apuráis, ni siquiera son de los pensionistas. Las pensiones son de los cotizantes, es decir, las pensiones son de los trabajadores. Y de los trabajadores tanto activos como de los trabajadores, de los trabajadores pasivos como de los trabajadores activos. Y si me apuráis, aún más, yo diría que más importante los trabajadores activos que los pasivos. Porque yo sé que yo ya tengo mi pensión, la cobro todos los meses, me la podrán rebajar, me la podrán cambiar, pero yo tengo mi pensión. A mí lo que no me queda claro es si mi hijo va a poder tener pensión. Y desde esa posición, yo quería, entrando ya un poco en lo que planteo de perspectiva y de propuesta de futuro, yo lo que veo en el movimiento pensionista veo fundamentalmente dos bloques. Un bloque que mientras gobernó Rajoy, le venía muy bien la consigna de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, pero que hoy empezamos a detectar que hay todo un bloque en el movimiento pensionista, tanto en una plataforma como en otra. Aquí no hay distingo, esto ocurre en todas partes. Hoy, a partir del gobierno de coalición, el gobierno de izquierda, da la impresión de que esa consigna empieza a flaquear. Y después hay un segundo bloque, que es el que yo denomino el bloque que busca de una forma deformada, de una forma poco clara, con diferencias entre nosotros, etcétera, etcétera, es el movimiento de pensionistas que busca la independencia, de que realmente desde el primer día se creyó aquello de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Desde esa perspectiva es como yo intervengo en el pensionismo y desde esa perspectiva es como me gustaría realmente trabajar. Y yo creo que realmente lo que hay que buscar es el espacio de encuentro donde aquellos que peleamos por esta posición de independencia del pensionismo, buscar el lugar de encuentro a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no todos decimos y pensamos lo mismo, pero buscar el lugar y el punto de encuentro donde podamos luchar realmente por lo que he denominado la independencia del movimiento. Y yo con esto, bueno, pues creo que he terminado. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Xavier tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar quería unirme al agradecimiento. Se te va la voz, se te va la voz. ¿Perdón?
Se te va la voz. No, no sé si estás con el móvil o así, se te va la voz. Vale, ahora mejor. Se distorsiona. A ver, habla, a ver. Y, a ver, quería decir que me adhiero a los comentarios que se han hecho por parte de los compañeros, felicitándole y agradeciendo la intervención que has hecho, Juan Miguel. Me parece que la forma en la que has integrado elementos históricos y también elementos, por qué no decirlo, teóricos y conceptuales, es brillante y ordena completamente la discusión, ¿no? Creo que es digno de ser reconocido. Yo quiero hacer una intervención breve solo para señalar la importancia de la unidad. Hay una cuestión clave en todo esto, y es que constantemente nos pretenden escamotear que hablar de pensiones es hablar de salario. Como muchas veces, cuando más se percibe con claridad o no, es cuando se carece de ello. Sabéis seguramente la mayoría que en Chile la dictadura, que para eso y para otras cosas similares se impuso, liquidó el sistema de seguridad social. El resultado hoy es que la llamada tasa de reemplazo, lo que representan las pensiones de jubilación respecto al último salario, en Chile solo alcanza el 33% para los trabajadores y el 25% para las trabajadoras. Esto es el resultado de que entre el salario de lo que se retiene a los trabajadores y lo que finalmente les llega, entre medias está el capital, porque es un mecanismo de capitalización individual, se dice, no de solidaridad, no un mecanismo de reparto, de solidaridad intergeneracional. ¿Qué ocurre? Ocurre que el mercado, es decir, el capital, se roba la parte mayoritaria del esfuerzo de retenciones que significa ese salario, que debería ser salario de vejez, salario diferido, pero que en la práctica se esfuman en gran medida en el camino. Esto me parece que es muy importante señalarlo porque constantemente escuchamos propuestas que tienen como denominador común que las pensiones dejen de ser salario y que dependan cada vez más, bueno, o bien del mercado, en su versión más extrema, o bien de competencias gubernamentales, como cuando se plantea, bueno, gato negro, gato blanco, que cace ratones, y en realidad sabemos que si depende de la voluntad de cada gobierno de turno, sometidos, como sabemos, a las directrices de techo de gasto, etcétera, de la Unión Europea, que no es más que la correa de transmisión de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el capital financiero dominante, Estados Unidos, va a tener un efecto demoledor. Y acabo señalando que cuando hablo de unidad, creo que es muy importante una cosa que has dicho, pero quizá, Juan Miguel, podría pasar desapercibida. Se sigue hablando de la movilización de los pensionistas. Y es imprescindible recalcar que los más afectados por todas las amenazas de ataques no sois los pensionistas actuales, sino es el conjunto que al fin y al cabo nos afecta fundamentalmente por la vía de la revalorización de las pensiones en relación con el índice de precios, el consumo, etcétera, sino en gran medida la clase trabajadora y muy especialísimamente la juventud. No solo porque está amenazándose un derecho futuro a tener también un salario de vejez, sino porque se está lastrando, se está poniendo trabas a su incorporación más o menos digna al mercado de trabajo como resultado de la barbaridad que nunca podría defenderse para ningún colectivo de atrasar la edad de jubilación por la dificultad que implica para el relevo generacional y, por tanto, como decía, para una entrada digna de la juventud en el mercado de trabajo. Es muy importante, creo, romper esa especie de aislamiento que tú decías, Juan Miguel, romper ese bloqueo de pretender que la problemática de las pensiones es la problemática de los pensionistas jubilados. Es salario, necesitamos unidad, es la problemática de toda la clase trabajadora. No se trata de pedir solidaridad a quienes somos trabajadores en activo o a los jóvenes. Se trata de clarificar que es la lucha de todos, porque es la lucha del salario, porque en definitiva es una lucha, debe ser una lucha unitaria. Así que concluyo, como decías tú, con mucha precisión, como decís vosotros y vosotras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y ha de hacerse incondicionalmente. Gracias. Gracias a ti, Xavier. Carmen. Hola. Sí, se te oye bien. Juan Miguel. Muy buena, Carmen. Me alegro de Hola, ver. corazón. Que siempre lo explicas muy bien y me lo sé de otras veces porque eres el mejor maestro. Oye, mi problema es que yo siempre que hablamos de esto me siento como en un callejón sin salida. Estamos hablando de que es una conquista de la clase trabajadora y que además esta conquista está ligada a los derechos y que forma parte de
de una conquista instituida, que concretamente la Ley General de la Seguridad Social deja claro que las pensiones es un sistema solidario y que las pensiones de hoy pagan las de mañana. O sea, las cotizaciones de hoy pagan nosotros hemos pagado, en fin, mira, qué lío me estoy haciendo, macho. Bueno, que es solidaria. Entonces, el tema está en que yo me siento impotente cuando veo vulnerada de una forma totalmente, ¿cómo te diría yo? Que la ley es una ley general de la seguridad social y está vulnerándose paso a paso constantemente. No ya solo lo que decía el compañero de que es propiedad de la seguridad social, cantidad de edificios que los está manejando el gobierno y que incluso los está privatizando. Y no ya solo eso, sino que tienen la desfachatez de decir que nos prestan para poder pagarnos la pensión de hoy. Y está muy claro que en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social dice que si no llega porque no hay cotizaciones suficientes, lo tiene que poner el Estado. O sea, lo que hay que defender, pero ¿cómo defendemos esa ley si está vulnerada impunemente, continuamente? Me siento impotente. ¿Qué pasa? ¿Podemos los trabajadores, la COESPE en nombre de los trabajadores o lo que sea, denunciar a los gobiernos que están vulnerando esa ley? Yo sé que no, sé que solo la lucha lo va a conseguir. Entonces, te quería hacer una pregunta muy concreta. Dentro del movimiento de pensionistas, nosotros aquí en la plataforma de pensionistas que hemos creado en Trujillo, nos estamos guiando simplemente por las directrices de la COESPE. Y yo quería saber si hoy por hoy es la COESPE la máxima representación de la defensa del sistema público de pensiones. Y por otro lado, pues se plantea un problema que es el que acaba de plantear Xavier. ¿Cómo metemos dentro de las reivindicaciones de toda la clase obrera la defensa de las pensiones como una de las reivindicaciones que están a punto de perder? ¿Cómo les decimos que esa reivindicación forma parte de su plataforma reivindicativa en cada empresa y en cada sector? En fin, no sé si la COESPE también tiene esto en cuenta, si se dirige a los jóvenes o hay otra manera más directa de metérselo en la cabeza, que no lo acaban de ver. Yo siempre veo que hay muy poca juventud defendiendo las pensiones. Bueno, ya no sé si tienes respuesta para eso. Muchas gracias, Lola. Se han planteado cosas antes que ya las tenía yo, que espero que tú contestes. Gracias, Carmen. Tenemos a Juan, que tiene ha pedido la palabra. Sí, ¿se me oye? Sí, muy bien, perfectamente. Muy bien. Juan, buenas tardes a todos. Como todos sabéis, yo soy militante de comisiones obreras y al mismo tiempo participo en las plataformas de Santa Cruz de la Zarza y con los compañeros de Tarancón de Cuenca y de Santa Cruz de la Zarza de Toledo, así como de Villatobas, también de Toledo. Son plataformas que desde hace 2 años, al igual que en Bilbao y en Euskadi en general, se vienen movilizando desde el primer día, desde enero de 2018. En ese aspecto, quisiera resaltar mi militancia como comisiones obreras, porque es precisamente mi sindicato el que establece que existe una deuda histórica con la clase, fundamentalmente con la seguridad social, y que está valorada en más de medio billón de euros, es decir, 500.000 millones de euros. Por lo tanto, si realmente sacamos como consecuencia de lo mismo esta deuda, tenemos que decir que durante decenios la seguridad social ha tenido superávit y por lo tanto
el pretendido déficit, como decía antes Juan Miguel, no es nada más que una ficción contable que tiene una voluntad política de hacer aparecer a la seguridad social como deficitaria y por lo tanto en crisis. En ese aspecto tenemos que convenir que, por supuesto, el establecimiento de esta deuda se puede hacer también, como decía Juan Miguel, a través de solicitar una auditoría de la misma para que toda la clase obrera se vea claramente de que no existe ningún motivo por el cual haya que prestarle dinero a la seguridad social y por lo tanto endeudarla para luego llevarse el patrimonio como son los hospitales, los centros de salud, etcétera, que son parte integrante de la misma. Lo cual verdaderamente significaría que los diferentes gobiernos no tendrían excusas para poder llevar a cabo las reformas de pensiones que se han establecido últimamente, desde la última del 2013, pero la anterior del 2011. Y me quiero referir a la del 2011 porque la del 2013 está suspendida precisamente por la movilización de la clase, y en ese aspecto hoy día la de 2011 se está aplicando con toda su virulencia. Es decir, se está ampliando la edad de jubilación hasta los 67 años y se está aplicando también aumentando el número de años que son necesarios para la prestación. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, muy bien. Sí, sí, perfectamente. Por lo tanto, es curioso que cuando en la comisión parlamentaria llamada de reconstrucción se establece unas pautas de trabajo, se dice que se va a partir de la reforma del 2011, la cual en definitiva, como todos sabemos, es la que verdaderamente ha atacado y ha retrasado las pensiones y quieren seguir aplicando, aumentando esos ataques, esas reformas a través de el retraso de las jubilaciones anticipadas. Lo que yo quiero decir es que no existía ninguna justificación para reformar las pensiones, pero es que tampoco existe ninguna justificación para continuar esas reformas. De hecho, hoy el gobernador del Banco de España acaba de decir esta mañana en la comisión precisamente de reconstrucción que es necesario llegar a un acuerdo de todos los partidos para que la condicionalidad que nos van a establecer a través de los préstamos que van a venir de la Unión Europea se basen en unas reformas, y entre ellas fundamentalmente no está solamente la de agravar las reformas laborales, sino que además se está para que aumenten y vuelvan otra vez a darle una vuelta de tuerca a las diferentes reformas fundamentalmente de la seguridad social. Yo quiero decir que la seguridad social, como decía Juan Miguel, es una institución inscrita como conquista en el seno del Estado burgués, que fue conseguida por la movilización de la lucha de clases en la medida que las organizaciones sindicales y políticas se constituyeron, y que en una fase del capitalismo ascendente, evidentemente, tenían lugar como un elemento, por así decirlo, progresivo. Sin embargo, hoy día tenemos un interés por parte del capital financiero que es reducir el coste laboral, y entre ellos está reducir el coste directo, que es el salario directo, el coste indirecto, que son los servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, y el salario diferido, que son las pensiones. Es el elemento central que la propia crisis del capitalismo quiere llevarnos en última instancia a destruir nuestras conquistas y nuestras instituciones, y al mismo tiempo
utilizan la fórmula de fragmentarla. En España no existe una clase obrera vasca, ni catalana, ni extremeña. Existe solamente una clase obrera con sus instituciones. Por eso, la institución fundamental de la clase, que es la seguridad social, no se puede fragmentar. La caja única hay que defenderla y, por supuesto, no estamos hablando ni tan siquiera de la sanidad, que evidentemente son transferencias que vienen fundamentalmente de impuestos, sino que estamos hablando de salarios diferidos de los trabajadores de una institución que no tiene ninguna atribución, ni el Estado ni las comunidades autónomas, para llevar a cabo una transferencia de la gestión de la seguridad social. Porque lo fundamental es que la seguridad social lo que hace es la unidad de la clase. Juan, vete acabando. Para finalizar, solamente hacer una cuestión, un llamamiento a que es muy importante que se pongan en marcha los pensionistas y, por supuesto, la movilización de mañana del día 24. Pero es mucho más importante que al mismo tiempo exijamos a todas nuestras organizaciones que se pongan en marcha para defender las conquistas, porque en ello va también las propias organizaciones. Destruyendo las conquistas se destruyen las organizaciones. Nada más, compañero. Vale, gracias, Juan. Bueno, hasta aquí tenemos las palabras. Le vamos a dar la palabra a Juan Miguel para que pueda responder a las cuestiones que se han planteado. Juan Miguel, adelante. Muy bien. Y ves una cosa, Floren ha planteado un tema que es que me va a permitir explicar otra. Es decir, todo lo que se ha hecho se ha vestido de legalidad. ¿Me explico? Es decir, se ha hecho legalmente. Mira, por ejemplo, cuando en la ley de aplicación del Pacto de Toledo del 97, en el articulado de la ley, la modificación de la ley que se hace viene a decir que los complementos a mínimos serán financiados por el Ministerio de Hacienda. Muy bien, eso dice un artículo de la ley. Vale. Pero luego te vas a la parte final como una disposición adicional, viene y dice que eso no se va a aplicar todavía. Porque no se va a financiar con los presupuestos del Estado, del Ministerio de Hacienda. No. Se va a aplicar, se va a financiar con los presupuestos de la Seguridad Social. Y resulta que eso, ¿qué consecuencia práctica tiene? Pues tiene la consecuencia de que es la Seguridad Social la que se tiene que echar a cuesta pues, el pago de los complementos a mínimo. Los complementos a mínimo son lo siguiente, que es un mecanismo interesante. Es cuando un trabajador de afiliado a la Seguridad Social se jubila y resulta que le sale una pensión inferior al IPREM, que es un tipo de pensión mínima que hay establecida para otros efectos, pues resulta que se le completa hasta esa mínima con un complemento de pensión que se llama complemento a mínimo, es decir, complemento al mínimo considerado mínimo vital, que es financiado por el Ministerio de Hacienda. Entonces la ley dice, el Ministerio de Hacienda financiará esos complementos a mínimo. Muy bien, pero después viene una adicional al final donde dice que eso todavía no. ¿Qué consecuencias tiene? Yo tengo en mi mano, por ejemplo, la consecuencia desde 1990 hasta desde 1990, sí, desde el 97, etcétera, hasta el 2012, en el que año a año en la ley de presupuesto se metía una pequeña advertencia de que quedaban suspensiones artículos de la ley general. Es decir, a través de una ley se anulaba, se suspendía la aplicación de otra, y ¿qué es lo que se hacía? Pues que se seguían pagando con cotizaciones sociales.
De manera que en el 2012 pues aparece que una diferencia, estoy leyendo un papel oficial que edita el Ministerio de Trabajo de la época, en lo que explica que 72.371,57 millones de euros es pagado por cotizaciones en concepto de complementos al mínimo, lo que tenía que haber sido pagado por el Ministerio de Hacienda. Es decir, es un saqueo legal porque año a año se les ocurre meter en la ley de presupuestos la suspensión de ese artículo que dice que esto lo pague Hacienda con sus impuestos, con sus recursos, en vez de que lo pague la Seguridad Social. Es decir, que cuando Floren hablaba de fraudulento, es, digo, políticamente fraudulento. Legalmente está muy cubierto todo. ¿Me explico? Ese quería hacer esa aclaración, ¿sabes decir? Porque se cubre todos los... son cambios legales, pero cambios legales que contradicen el sentido de la norma, que contradicen el espíritu de lo que es el patrimonio de la Seguridad Social, que contradicen lo que el espíritu de lo que todos comentamos, de que eso es propiedad de los trabajadores, no se pueden dedicar a otro destino. Bueno, pues ese es el tema, que se dedican a otros destinos legalmente. Entonces es políticamente fraudulento y tal. Y en este caso concreto, por ejemplo, de los complementos al mínimo, pues ese saqueo supone solo esos 72.000 millones de euros. Eso con relación al primer asunto suyo. Con relación a la deuda pública. Es decir, vamos a ver, ha corrido, yo sé que, pero no sé de dónde ha salido, como un bulo, una explicación dando la vuelta de que la hucha de pensiones se constituyó en el año 2000 y que curiosamente dentro de 4 años juntó 67.000 millones, en 4 o 5 años juntó 67.000 millones, por la fuerza que tiene en las formas de financiación de la Seguridad Social. ¿Sabes? Bueno, pues resulta que es lógico que esa hucha de pensiones o esa reserva, usted me dice, esa reserva, se inviertan en deuda pública. Es decir, por ejemplo, la deuda noruega del Fondo de Pensiones noruego invierte en deuda pública española, porque está garantizada por otras cosas y tal. Es decir, ahí ha habido una polémica innecesaria de gente que ha querido mezclar el tema de en qué se de utilización de la deuda pública, pero yo creo que no tiene sentido, ¿no? Yo sí quiero comentar varias cosas en las que coinciden varias personas. Que lo ha comentado Pepe, lo ha comentado, digo, Pepe Gil, lo ha comentado Carmen, lo ha comentado Juan. Es decir, ¿cómo hacemos para que la clase obrera, qué problemas hay para que la clase obrera, también lo ha comentado Xavier, cómo rompemos ese aislamiento, por así decir, de los jubilados? ¿Sabes? Esa es la gran cuestión que yo creo política que hay planteada. ¿Sabes? La gran cuestión política planteada yo creo que es esa. Hay una necesidad de buscar caminos para que desde los ámbitos sindicales se planteen políticas que permitan la unidad de cara a parar lo que se quiere hacer. Es decir, no pueden estar los sindicatos planteando la financiación por impuestos. Y afirma categóricamente uno de que la financiación por impuestos es lo que hay que solucionar, esa es la solución. No, la financiación de la seguridad social, del sistema de reparto, tiene que enfocarse a incrementar las cotizaciones sociales, incluso subiendo e incluso acudiendo a destopando las máximas, acudiendo a una política
política de denuncia y de descubrir los falsos autónomos, forzando que rápidamente los autónomos paguen su régimen en función de lo que realmente cobran o de lo que realmente tributan en Hacienda. Es decir, hay unas acciones concretas que hay que enfocar directamente a lo que es de arrancar al capital en el terreno en que está la financiación del sistema de reparto, que es en combate con la patronal, por forzar convenios colectivos que surtan efectos salariales adecuados, porque no habrá pensiones dignas con los salarios que hoy tiene la clase obrera. No habrá pensiones dignas con esos salarios. Es decir, la unidad con relación a vincular a los trabajadores, a sus sindicatos, al combate en el Tajo, la reforma laboral está colgada en el aire. Pero ¿quién plantea, excepto en la prensa, qué actividad concreta se hace de defensa de la derogación de la reforma laboral? No hay, es decir, y se pueden hacer, los pensionistas lo están haciendo en la calle, los pensionistas lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Cómo los sindicatos están con la reforma laboral callados? Eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, lo que aquí habéis planteado varios sobre ese asunto, yo creo que es una de las cuestiones centrales y es un problema político real. Es un problema político real. A solucionar y a buscar intermediaciones para solucionarlo. Porque es ahí donde está el punto de encuentro de los diferentes sectores de la clase obrera, tanto jubilados como no jubilados, como la juventud. ¿Dónde está el punto de encuentro? Pues el punto de encuentro está en que se pague lo que tienen que pagar los patronos, en que se quite los chavales estos que en bicicleta repartiendo pizza como empresarios autónomos. Es decir, es que eso es de risa o de pena, ¿sabes? O sea, el combate ahí hay que llevarlo. Es decir, la reforma laboral no puede estar, que nos están diciendo que los otros días decía la presidenta del Pacto de Toledo, Valerio, venía a decir que la reforma laboral no se puede hacer porque no se puede derogar, que lo que hace falta es poco a poco, y el poco a poco no se sabe lo que significa. El poco a poco significa que los convenios tienen que funcionar, y eso depende también. Hay una dinámica ahí sindical que hay que levantar, y ahí no. Y yo creo que sí hay posibilidades de levantarla. Hace falta ponerse a pensar qué se puede hacer. Yo creo que eso es una cosa importante. Yo de otras cuestiones, yo creo que es cierto muchas de las cuestiones que ha dicho Pepe. Es decir, que es verdad que la edad de jubilación no puede ser igual para toda la gente. Efectivamente, un trabajador con un trabajo complicado, eso está claro, ¿no? Valoro mucho lo que comenta de las contributivas de la viudedad. Eso es una cosa importante. Y retengo una cosa de que él ha comentado, en otro sentido lo voy a utilizar, de cómo, es decir, incluso en las instituciones de seguridad social, cómo se nota la traza, hay trazos, hay huellas del origen de la seguridad social como conquista obrera. Mirad, el hecho de que desde la cotización, que un delegado sindical en cualquier sección sindical, en cualquier empresa, por pequeña que sea, puede controlar, vigilar, exigir que con el boletín de cotización en la mano, que el patrón tiene obligación de dejarle ver, que todos los sueldos se han pagado, que las extras se han cotizado. Es decir, ¿qué sistema es ese? El resto que hay ahí de la huella de conquista obrera, que hasta puede, desde la gente sindicada, los delegados sindicales, los representantes del personal, pueden exigir el pago de las cotizaciones sociales y controlarlas.
El hecho, de, como se ha señalado, de que en la propia dirección del Consejo General hay representantes sindicales que pueden verificar y controlar la aplicación de la propia legislación, lo presupuestaria y todo eso. Es decir, hay unos restos muy importantes y unas agarraderas muy importantes para defender la seguridad social, para empujar y potenciar el movimiento obrero en esa acción. Y por último, yo querría comentar que me parece que una aportación importante, lo que ha comentado Juan, que el no defender los sindicatos, las propias reivindicaciones respecto a la seguridad social y a todas, en general, a todas las conquistas obreras, debilita a los propios sindicatos, debilita a los propios sindicatos. Los sindicatos se crecen, los sindicatos adquieren su potencialidad de elemento de asociación, de organización de la clase obrera en el momento que ocupan su terreno defendiendo reivindicaciones y tal. La pasividad que a veces observamos, eso debilita a los propios sindicatos. Yo creo que haber respondido un poquito a todo, pero bueno, pero como aquí de hecho, si hay tiempo para comentar alguna cosa más, pues... Estamos a 5 minutos de las 2 horas que tenemos. Habíamos calculado, siempre calculamos 2 horas y estamos a 54. O sea, no, pues yo por mi parte creo que haber respondido a todo. Sí, creo que sí. Bueno, además yo creo que es el tiempo prudencial para repasar todo lo que se ha dicho y seguir adelante con la pelea. Si os parece bien, vamos dejando ya la... Yo quería hacer una cosa, Miquel, en un minuto nada más. Mirad, lo de mañana que convoca la COESPE es muy importante. Entonces, todo el que puede ir en Madrid, yo pido que acuda mañana a la concentración ante las Cortes. Es una cosa muy importante que se note que estamos ahí y eso va a ser un aliciente incluso para otros sectores del movimiento obrero, de la juventud y de la gente que está preso por organizaciones, preso por situaciones de la propia pandemia y presos ante la falta de alternativa. Los pensionistas es verdad que aportan la voluntad de combatir y señalan un camino que es que hay que exigir a las instituciones aquello que las instituciones están obligadas a hacer, que es defender a los ciudadanos, defender a las reivindicaciones y dar caso y por lo menos cumplir las promesas que se han hecho. Muy importante lo que se ha comentado aquí antes de cómo vincular a la juventud, de cómo evitar el aislamiento de los pensionistas y tal, y las conexiones con el movimiento obrero organizado, que es muy importante. Y en segundo lugar, por último, yo quisiera hacer una explicación siguiente. Mirad, el periódico que tenemos queremos que sea un marco de discusión, un marco de expresión de todos aquellos y de contacto de todos aquellos que pelean por buscar una salida a la situación política que existe en este país. Está abierto a todo aquel que con respeto al resto, pues con respeto y con convicción plantee alternativas al combate. Al mismo tiempo está abierto y también nosotros estamos abiertos a aquel que lo valore suficientemente, que se abone al mismo, que nos ayude. Cuesta mucho trabajo sacar un periódico semanal como estamos sacando con eso y esperamos vuestro apoyo porque seguro, y eso lo tendrá todo claro, lo tenemos, que nadie nos financia con las cosas que decimos. Y nada, muchas gracias y esperamos continuar la relación con todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí un aplauso para todos los participantes y especialmente para Juan Miguel.
aquí terminamos, dejamos de grabar. Y si queréis comentar alguna cosa,